Vamos a este vídeo tan especial y es especial porque lo habéis elegido vosotros. Hemos publicado una encuesta en nuestro Telegram en la cual teníais que votar la moneda que os gustaría que analizáramos a nivel on-chain. Y la verdad que como no os habéis decidido y ha estado todo bastante igualado, hemos hecho creo que lo mejor. Hemos incluido 3 activos diferentes en este análisis especial. Vamos a analizar Chainlink, vamos a analizar Ondo y vamos a analizar XLM. Este último ha sido todo un reto porque hay muy pocas métricas y muy pocos datos, pero hemos encontrado cosas muy interesantes. Así que vamos al vídeo. Recordad suscribiros, dadle a like y si no nos seguís por ahí por Telegram para estar votando y participando en este tipo de cosas, pues ya estáis tardando todos los enlaces en la descripción. Vamos al vídeo. Vamos a comenzar por la moneda Link. Chainlink, el proyecto en sí, la red, como sabéis, es algo muy sólido que lleva un montón de tiempo, pero nunca hemos visto auténticas maravillas. Siempre es algo que tiene una gran comunidad, que tiene, la verdad, que una utilidad de las pocas reales dentro del sector, pero la realidad de su precio, pues a muchos no les termina de convencer. Hemos tenido puntos muy interesantes en 2021 de llegar casi a los $50 por cada moneda Link. A partir de ahí, pues estamos viendo donde incluso en 2025, 2024, mientras Bitcoin estaba haciendo su all-time high, $120.000, esto apenas se quedaba en 25, la mitad de lo que había hecho en ese punto de 2021, como digo, que fue a los $50. Era 49.9, dependiendo del exchange, pues en alguno llegó a 50, en otro no. ¿Qué tenemos a nivel de datos on-chain? Y vamos a comenzar por el MVRV para entender lo infra o sobrevalorado de lo que está. Chainlink es cierto que está en un punto muy atractivo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a su MVRV y vemos cuál ha sido ese punto del valor del mercado con el valor realizado a partir del cual se hacían suelos bastante sólidos, es justo el momento en el cual nos encontramos actualmente. Fijaros cómo ahora mismo estamos en ese punto a partir del cual teníamos cosas muy interesantes y recuperaciones o subidas, dependiendo cómo lo queráis llamar, muy potentes del precio. Fijaros cómo se ha repetido en diferentes ocasiones, pero hay que tener en cuenta que nunca ha sido rápido. Hay activos en los cuales esto básicamente hace una V. ¿En qué sentido? En que baja hasta aquí y a partir de ahí empieza a subir. En Chainlink no es así. Como veis, necesita un tiempo y normalmente hace un movimiento doble del MVRV, como un doble suelo. A partir de ahí empieza a subir. Aquí teníamos un doble suelo, aquí teníamos otro y aquí parece que se está formando actualmente otro. Por supuesto que Chainlink, igual que todo lo demás, va a seguir a la dinámica de Bitcoin, pero en cualquier caso lo que estamos viendo ahora es una zona muy interesante si hablamos de compras para un largo plazo. Lo ha demostrado históricamente de que es una zona muy potente. Incluso si nos vamos a un histórico bastante más grande para ver pues un margen de tiempo superior, sí que tenemos esos mínimos históricos donde Chainlink pues estaba en los 5 o 6 dólares y era en el momento donde el MVRV estaba algo por debajo de lo que está ahora. ¿Qué significa? Que en cualquier caso nosotros podemos ver si el mercado baja mínimos más bajos de lo que hay ahora, sin ningún tipo de duda, pero nos indica también de que si estamos buscando pues esa acumulación a largo plazo, son zonas fantásticas de acumulación y es un activo que ahora mismo está infravalorado en una zona muy interesante. De nuevo, esto puede seguir bajando. Sí, no quiero que se entienda como que esto es el mínimo de los mínimos porque hemos visto que es capaz de tener mínimos inferiores en el MVRV. Sin embargo, sin duda, si estáis planteándoos compras en Chainlink, es un momento bastante interesante. Por otro lado, si nos vamos a lo que ocurre ahora mismo en la red, se están tomando beneficios, se están tomando pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos? Pues si nos vamos, vemos que prácticamente todo lo que ocurre son pérdidas. Prácticamente todos los movimientos que nos encontramos son movimientos de monedas que se están moviendo en pérdidas. Pero toda la red está en un sentido bastante similar. Hemos tenido un pico bastante interesante del network growth, que es el crecimiento de la red, muy diferente, es una divergencia muy importante comparado con el precio, porque fijaros, esto iba acorde al precio, es decir,
subía el precio, subía la cantidad de usuarios, subía el precio, subía la cantidad de usuarios, que es esta línea morada. Pero ahora hemos tenido un pico muy alto cuando el precio no estaba subiendo. Y esto es un dato bastante interesante, que es algo difícil de comprender porque realmente no sabemos por qué fue, ya que la cantidad de direcciones activas diarias no había aumentado tanto. Si nosotros nos fijamos por aquí, esto ha aumentado muy poco con respecto a lo que teníamos hace unos días antes de esta subida. Esto se puede dar básicamente a algún testeo adicional de red que esté ocurriendo y bueno, es algo que al final es positivo porque se ve que siguen trabajando. Si nos vamos a las ballenas para entender un poco mejor, la verdad que aquí la situación pues no está demasiado bien, no tenemos esa acumulación oculta, aunque se está comprando constantemente, sobre todo en el momento de que Chainlink perdió los $20 aproximadamente. Las carteras que tienen entre 1 a 10 millones de monedas han empezado a aumentar, pero si nos vamos al supply de estas carteras entre 1 a 10 millones, vemos como justo en ese mismo momento han empezado a acumular, mientras otras que son de 100.000 a 1 millón están cayendo en picado, y mientras las que tienen de 10 a 100 millones están cayendo en picado también. Es decir, sobre todo este grupo de las carteras de 1 a 10 millones son las que se están quedando con la mayor cantidad de supply, y también vemos cierta acumulación que ha empezado muy recientemente por parte del retail, de las carteras que son algo más pequeñas, se están empezando a animar a hacer alguna que otra compra, bastante tímida, pero está allí. ¿Qué es lo que nos indica este dato si lo queremos interpretar? Básicamente de que tenemos también ese inversor que es grande, que ha aguantado durante bastante tiempo saliéndose de Chainlink, mientras otro que es más grande aún se lo está comprando. Aquí tenemos una diferencia, porque esto hemos visto algo similar con XRP, pero tenemos una diferencia principal, y es que el cambio de manos no se está produciendo, no es directamente proporcional lo que venden unos a lo que compran otros. Aquí unos venden mucho más de lo que están comprando otros, y esto es un punto que hay que tener en cuenta. A medio y largo plazo son datos fantásticos, pero a corto plazo sí que no nos deja claro de que estamos en una fase muy potente de acumulación. Si vemos las señales de las ballenas, y sí que estamos en esa fase muy interesante si lo miramos desde la valoración del propio activo, que como digo es una zona que se está convirtiendo muy interesante. Y aquí tenemos que pensar qué pasará con Chainlink si, por ejemplo, BTC cae a los $70.000. ¿Aguantará los 12? No, y seguramente ni siquiera aguante los 10. Eso es un punto que hay que tener en cuenta porque no lo podemos desvincular. Sin embargo, si miramos los datos on-chain, son datos on-chain suficientemente sólidos como para plantearnos esa acumulación. Por otro lado, también algún dato adicional que queramos entender de este activo es, por ejemplo, la cantidad de holders. Es que vemos que la cantidad de holders, lo que ha cambiado, si nos vamos, por ejemplo, a los últimos 7 días, ha cambiado un 0.05%. Imaginaros, ¿no?, de lo importante que es este dato y que no está avanzando. Si también le añadimos la parte de, por ejemplo, perpetuos, bueno, podemos cambiarlo aquí a la red de Ethereum para ver si los holders cambian también. Los últimos 30 días tenemos una situación muy similar, es que no ha subido ni siquiera un 0,5% en los últimos 30 días, lo cual es muy poco. Pero si nos vamos también a los perpetuos, que es una novedad también que vamos a incluir en los análisis, sobre todo los perpetuos de Hyperliquid, pues nosotros nos vamos a encontrar de que tenemos una cantidad de shorts muy grande. Si el total de las ballenas son 5 millones, lo que tenemos dentro de Hyperliquid, 4.8 son shorts. Y esto de nuevo demuestra ese sentimiento negativo a corto plazo y ese sentimiento positivo a medio y largo plazo, sobre todo si estamos pensando holdear. Así que el tema de Chainlink lo tenemos que tener en cuenta. A corto plazo no pinta demasiado bien, pero a largo y medio plazo está en un punto fantástico. Lo siguiente, vamos a analizar Stellar y terminaremos con Ondo, pero la parte de Stellar, como digo, es bastante complicado porque no tenemos todas las métricas que nos habría gustado. Sin embargo, sí que hemos podido encontrar diferentes datos, tanto de los propios exchange como los datos de la propia blockchain. Y aunque esto no es 100% análisis on-chain, nos hará una idea bastante buena de cómo está actualmente la situación en Stellar. Lo primero de todo, si nos vamos a ver este dato, este es el Spot Retail Activity por la frecuencia de trading. Básicamente, la cantidad de operaciones que hay
la frecuencia de apertura de esas operaciones nos indica si hay mucho retail o hay poco retail. Cuantas más operaciones hay, significa que hay más retail, y fijaros lo bien que nos ha estado marcando los puntos máximos. En rojo significa que hay muchísimo retail. Aquí, cuando lo tenemos pues en un color un poco menos rojo, ¿no? Un color tipo salmón, algo por el estilo, es cuando tenemos un poco de retail, y en verde tenemos muy poco retail. Neutral es cuando prácticamente no se diferencia el retail. Ahora mismo vemos cómo estamos en ese punto neutral, no hay ningún tipo de hype, y como podemos ver, pues estos momentos se parecen bastante a los que teníamos por aquí antes de un movimiento bastante interesante del precio. Si nos vamos al Spot Average Order Size, también tenemos estas órdenes dentro de los exchanges de grandes ballenas, lo cual también se parece a esta acumulación, pero recordad, Chainlink suele mostrar este patrón bastante claro que hemos visto, y es que no es rápido. Cuando vemos esto, significa que a un medio plazo es interesante, pero a corto plazo no significa que mañana empiece a subir. Aquí fijaros, como teníamos algo muy similar, lo que estamos viendo ahora. Teníamos una cantidad normal de órdenes comparado por su size, por el tamaño. Luego empezó a entrar grandes órdenes de ballenas cuando empezó a caer, y a partir de ahí las ballenas dejaron de comprar, hubo otra pequeña bajada donde ya no compraron, y a partir de ahí el precio comenzó a reaccionar. Claro, digo a partir de ahí, pero es que estamos hablando de 4 o 5 meses en todo este periodo. Y mirad cómo ahora parece una situación muy similar, en la cual tenemos ahora mismo aquí la bajada, por aquí tenemos esta cantidad de compras por ballenas, luego tenemos una parte más neutral, y a partir de allí, después de esa parte neutral, solía venir una recuperación, cosa pues bastante probable que vuelva a ocurrir. Así que en este sentido también es bastante interesante. Si nos vamos al volumen, ¿vale? El volumen que estamos viendo, mirad lo bien que se diferencia el retail. Fijaros con este dato lo sencillo que nos será en la próxima subida del precio saber cuándo ha entrado el retail, y si lo que estamos buscando es una especulación más a corto plazo, salirnos. Mirad lo sencillo que será, porque la cantidad de información que nos deja estas burbujas rojas significa que, oye, cuidado, porque está a tope de retail, pero a tope de retail. Y hay que pues tener en cuenta de que esto está sobrecalentado. Por lo tanto, aunque ahora entiendo que estemos en esta fase neutral, no hay mucha información, pero cuando empieza a subir el precio, nosotros saldremos a analizar esto y diremos, oye, cuidado, porque parece que está entrando demasiado retail. Así que esto es algo que nos va a ayudar más adelante, y ahora mismo no está en una zona demasiado preocupante, pero vemos que está formando un patrón similar al que había realizado anteriormente. Por otro lado, si nos vamos a la cantidad de usuarios, si nos vamos a la cantidad de movimiento que hay, en lo que sería, pues, por ejemplo, un movimiento semanal, mensual, es muy neutral lo que nos encontramos. La verdad, 70.000 usuarios al día. 70.000 usuarios al día no son muchos usuarios al día. Tenemos que comprender de que aproximadamente se encuentra en el puesto 16 por la cantidad de usuarios. Si bien está bastante disputado con Ton, con Injective, etcétera, pero claro, no lo podemos comparar con un Tron o Solana, NIR Protocol. Fijaros, Sei Network que está en 1.1 millones. Es que ni siquiera hablamos de 10 veces más de usuarios que hay en otras blockchain. Fijaros, Stellar, pues bueno, no está muy lejos de lo que tiene Dogecoin, por ejemplo. Entonces, también hay que entender esa parte, porque es la realidad que está ocurriendo en la red. Ojo, estamos en Token Terminal, es una plataforma independiente en colaboración con Stellar, con la blockchain. Tenemos que entender que son datos muy parciales, no es alguien que tiene un interés en mostrarlo mejor o mostrarlo peor. Daily Active Users. Weekly, perdón, la cantidad de usuarios activos de forma semanal. De nuevo, fijaros cómo Stellar se pone por debajo incluso de Dogecoin o de Algorand. Y allí va la cosa donde este señor de On-Chain School es tan pesado, y es el tema de la realidad. Podemos pensar lo que queramos, pero luego hay realidades, y la blockchain tan buena que nos están vendiendo tiene menos usuarios semanales que Dogecoin. Y esa es la realidad
y cuanto antes la aceptemos, mejores decisiones de inversión tomaremos. Si lo que buscamos es esa especulación. A largo plazo veremos a ver cómo avanza. A largo plazo veremos a ver cómo avanza, ¿no? Pero quiero que veáis simplemente la enorme diferencia que tenemos entre las blockchain con datos reales de usuarios analizando la blockchain. Aquí no hay algo de interpretación que yo me pueda equivocar interpretándolo. Son datos, cantidad de usuarios activos en una semana. Estos son los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la verdad que en el tema que tiene que ver con la acumulación, las ballenas, no tenemos métricas. Me hubiera encantado, pero no tenemos esas métricas. De todos modos, sí que vamos a ir viendo un dato muy positivo de lo que sería Stellar. Y, por ejemplo, un dato positivo es que si nosotros nos vamos al desarrollo, es decir, los core developers, el desarrollo que están haciendo, aquí ya cambia la cosa. Aquí no nos encontramos Dogecoin. Y ese es un punto también importante que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, Ethereum, Hedera, Cardano, Stellar, están en el top 10. Y esto es algo ya también interesante que tenemos que tener en cuenta, porque a pesar de que no están mostrando, si nosotros nos vamos a ese largo plazo, son datos fantásticos. Son datos en los cuales no vemos por aquí blockchains. Fijaros, BNB, la Binance Smart Chain, no está por aquí. No está por aquí y la mayoría de los datos es la primera. Solana no está por aquí. Y al final hay otras cosas que están construyendo por detrás. Y lo que está ocurriendo es que no se ven reflejadas en el precio porque no les toca de momento. Y esto es algo que es importante que lo tengamos también en cuenta, ¿vale? Que aunque ahora mismo no tengamos eso, a largo plazo nos está demostrando de que está en el top 10, y como vemos, Hedera segundo y Ethereum primero, en lo que es el desarrollo. Y es un nivel de desarrollo muy constante que, ojo, se ve muy poco en diferentes proyectos, donde nosotros tengamos durante años un desarrollo constante. Si bien ahora mismo el desarrollo es pues inferior a lo que, por ejemplo, podemos encontrarnos en 2023, no es muy inferior porque, como veis, la línea es bastante constante, pero es también una de esas realidades a tener en cuenta. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que sería Stellar, no ese veredicto, a pesar de no tener todas las métricas que me habría gustado, en cualquier caso, lo que tenemos es una red que se está trabajando mucho, pero que no se ve de momento reflejado en el precio porque faltan usuarios, porque falta uso, porque seguramente falte marketing y más cosas de las que ahora mismo no tiene. A largo plazo, fantástico, pero es un plazo bajo los datos que estamos viendo, y aquí sí que entra mi interpretación. El largo plazo de Stellar es más largo que el, por ejemplo, Chainlink, que es el que hemos analizado. Chainlink seguramente mostrará antes y nos dará antes alegrías con el precio de lo que lo va a hacer Stellar. Vamos a pasar a Ondo, que sé que muchos estáis holdeando Ondo, os interesa token Ondo, y si habéis visto este canal durante un mes que otro, sabéis perfectamente de que para mí Ondo es una de las monedas que más palos le estoy metiendo constantemente, pero es ese amor por el propio proyecto. No es porque yo sea un hater de Ondo, porque normalmente esto ya sabéis cómo funciona. Si tú hateas XRP es que eres pro Ethereum. Si tú hateas Ethereum o Bitcoin es que eres pro XRP. Y es así constantemente. No. Yo lo que soy es pro datos y pro analítica y pro profits. Y no concretamente porque me guste más una cosa u otra. A mí lo que me gusta es Monero, lo llevo diciendo mucho tiempo. Y me gusta seguramente porque no tengo análisis on-chain para analizarlo, porque si tuviera, a lo mejor no me gustaría tanto. En cualquier caso, Ondo. Si comparamos, fijaros, XRP, Ethereum y Ondo, Ondo es la moneda que más difícil va a tener una recuperación de precio. No os digo el time high, no os digo $10, no os digo subir a 5, os digo recuperarse de lo que ha habido. Ondo está en un MVRV negativo de 1.76 y ojo que ha subido porque estaba alrededor de los 2. Mientras, por ejemplo, Bitcoin en este MVRV está en positivo. Vamos a aplicar este mismo en 1.23 positivo, y si le aplicamos lo mismo a XRP está a 0.5, y si le aplicamos lo mismo, por ejemplo, a Ethereum está en menos 0.1. ¿Qué significa? Que por orden, el que va a tener más fácil crecer va a ser Bitcoin, el segundo es XRP, el tercero que vamos a tener más fácil para crecer es Ethereum, y luego tenemos Ondo, que seguramente esté en el top 50.
Y esto es un punto que también llevo comentando bastante tiempo, de que Ondo, si buscamos este ciclo que sea el caballo ganador, no tiene cómo serlo. Tiene que cambiar tantas cosas para que esto sea así. Y uno de los principales problemas de Ondo, que para mí será una enorme victoria si hace esto Ondo ya, enorme victoria, es que sea capaz de superar los 1.10 dólares. ¿Por qué? Porque hay una cosa totalmente fundamental, y es que el precio promedio, el inversor promedio de Ondo, está alrededor de $1. Es un margen algo amplio, es entre 0.85 a 1.10 aproximadamente, es un margen amplio, pero allí es donde están básicamente atados y retenidos la mayoría de los holders. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando el precio se recupere? Estando ellos en un 60, 70, 80% en pérdidas si siguen holdeando. ¿Qué va a superar? ¿Qué va a ocurrir cuando llega a esa zona? Que van a vender y que van a salirse. Porque una vez que tú llevas tanto tiempo en tantas pérdidas, ya no buscas rentabilidad, buscas salirte minimizando los daños. Y esto es uno de los problemas de Ondo, que hay tanta gente que está en pérdidas que es muy difícil que nosotros veamos una alegría. Ojo, si hablamos del largo plazo, los datos que estamos viendo son fantásticos. Los datos que estamos viendo son muy potentes, estamos en la zona más infravalorada de toda la historia de Ondo. Nunca en toda la historia de Ondo hemos estado en mejor zona de compra. Pero ahora planteo una pregunta, ¿qué ocurrirá con estos 0.34 centavos por cada token en el momento que Bitcoin baje a los 70.000? Vuelvo a poner el mismo ejemplo, porque tarde o temprano va a bajar allí. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues seguramente que esté por debajo de los 0.2 dólares. Seguramente no es posible que aguante en el caso de que Bitcoin caiga. Por lo tanto, no suelo entrar en la parte concreta de precios, ni ninguna recomendación de inversión, ni lo quiero hacer, porque al final para YouTube pues es algo mucho más amplio, que hay que tener cierta responsabilidad en este tipo de cosas, pero para mí Ondo me parece algo fantástico, lo cual seguiré acumulando, pero seguiré acumulando de nuevo por debajo de los 0.2. Me puedo equivocar completamente, a lo mejor nunca llega allí y luego me sacáis el clip diciendo lo equivocado que estaba, perfecto, pero para mi opinión, tal como están las cosas a Ondo, es el que más va a tardar en demostrarlo. De los tres que hemos analizado hoy, el más fácil es Chainlink, el que lo tiene a un ya largo plazo es XLM, pero sobre todo, si nosotros hablamos de llegar por lo menos a lo que estaba antes, ya no os digo superar ni all time high, el que más difícil lo tiene es Ondo, porque esta zona de 1.1 es una zona muy complicada. Pero vamos a verlo con datos, no solamente, ¿no?, pues mi interpretación de todo esto, que puedo estar de nuevo totalmente equivocado y no pasa absolutamente nada. Si nos vamos a lo que sería la distribución del supply, las grandes carteras, ballenas, etc. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos? Estas hay que normalmente descartarlas, que son carteras a partir de 100 millones, suelen ser contratos, no es una acumulación de usuarios. Y si nosotros nos vamos a la mayoría, ¿qué nos encontramos? Que prácticamente todo lo que son carteras de retail están muy altas. Todo lo que sean carteras más pequeñas llevan acumulando desde esa zona, como veis perfectamente, se ve aquí muy bien, 1 punto algo, y a partir de ahí empiezan a aumentar todo el retail porque, pues bueno, se tomó la decisión de que era una zona muy interesante de compra. Sin embargo, si nos vamos a carteras algo ya más importantes, vamos a estas carteras, por ejemplo, que tienen ahí a partir de 100.000 monedas, que tampoco es ninguna maravilla, pero también han entrado aquí en las compras, luego en la primera caída, cuando perdió el dólar, vendieron una cantidad importante, luego de nuevo una acumulación y luego cuando volvió a perder el dólar, de nuevo vendieron. Y están ahora mismo en ese punto de que compran un poco, venden un poco, pero se mantiene neutral. Si nos vamos a partir de 1 millón de monedas, creo que lo estamos viendo perfectamente. Este millón de monedas, parte de este millón de monedas pasó a parte de este grupo de millón de monedas pasó a las carteras de 10 millones en adelante. Y aquí lo estamos viendo, que fue un cambio de manos de un lado para otro, pero la realidad es que este tipo de carteras, si nosotros observamos un poco su movimiento, normalmente no es algo que ha ido orgánico con el mercado, no han ido acumulando y distribuyendo, sino que constantemente son carteras que van acumulando, lo que demuestra perfectamente de nuevo que esto es muy
muy potente a largo plazo y Ondo, de los tres, creo que es el que más me gusta a largo plazo. Creo que es el que más me gusta a largo plazo de los tres, pero a largo plazo, vuelvo a repetir. Y esto es algo que tenemos también que diferenciar del corto plazo. Y lo digo sobre todo, ¿veis? Por ejemplo, las de 100.000 a 1.000.000 sí que han ido más orgánicas. Acumulación, distribución. Y eso es lo que nosotros buscamos para que nos dé ideas de qué es lo que ocurre. Y con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué significa que Ondo es un proyecto malo? No. Vuelvo a repetir que es el que más me gusta de los tres que hemos estado analizando hoy. Pero el punto principal aquí es que yo no estoy buscando precios de 5, 10, 50 dólares a un corto plazo. No pienso en eso. Sé que es un activo bueno, sé que es un activo que si Bitcoin estornuda, vuelve a caer muy fuerte, pero claro, si nosotros realizamos las compras, vamos a suponer que en 0.3 y empieza una fase alcista del mercado y Ondo se pone en 0.6, mientras otros necesiten, aunque suba el doble, aún más del 0.6, que suba al 1 y algo, para estar en break-even, los que tomemos buenas decisiones en momentos malos como son ahora, vamos a tener ya un por 4 en ese mismo punto, sin necesidad de un all-time high. Y eso es la forma en la que a mí me gusta trabajar, comprar en los peores momentos del mercado posibles. Y aunque baje a 0.2, vamos a suponer que tengo razón y baja. Perfecto, será un precio de entrada inferior. Pero si no baja, ya estamos en la zona más infravalorada. Y es un precio fantástico y no va a haber gran diferencia. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros ahora estar discutiendo de, no, es que yo compré Bitcoin a 11.000. Jajaja, qué tonto, yo compré Bitcoin a 8.000. ¿Qué más da después de lo que ha hecho? Y esto pongo un ejemplo muy similar en todo ese sentido. Tenemos que comprender que las tres monedas, me gustan mucho las tres monedas que habéis elegido. No he visto apenas tonterías. Y eso me alegra porque la comunidad que estamos creando es una comunidad de largo plazo, pero que busca resultados a corto plazo con proyectos de largo. Y ese quizás es el problema. Los proyectos son increíbles, pero a largo plazo. Y tenemos que mentalizarnos con esto. Ninguno tiene nada crítico, ninguno tiene nada de lo que dices, oye, deshazte de esto lo antes posible porque no tiene buena pinta. Ninguno tiene esto. Son todo proyectos a largo plazo, pero tratémoslo como proyectos a largo plazo y no como resultados a corto, que es lo que se está buscando en la mayoría. Por supuesto que a mí también me gusta que nada más le dé al botón de comprar el día siguiente haga un por dos. Por supuesto que me gusta. Pero si siempre espero esto, lo más seguro es que no me voy a llevar más que pues decepciones. Y estos proyectos, ninguno de ellos es una decepción. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, ha salido bastante largo, pero creo que merece la pena. Y por supuesto, dejadme en los comentarios qué opináis de todo el análisis que acabamos de hacer de estas monedas, cosas que quizás yo no entiendo del propio proyecto, me limito solamente a los datos, no quiero de hecho ni siquiera entender los proyectos, quiero entender los datos y qué es lo que ocurre por dentro. Así que nos vemos en el próximo.